Hola, mi nombre es Sahil Fadnis y hoy voy a hablar de la famosa pintura Tres Personajes. Rufinho nació el 25 de agosto de 1899. Aunque Rufinho estudió en la Academia de Arte, se sintió insatisfecho y decidió estudiar arte por su cuenta. Rufinho fue también aprendiz de María Izquierdo y José Vasconcelos. Tres personajes. Esta es una de las pinturas más famosas de Rufinho Tamayo llamada Tres personajes. Se considera una pintura abstracta debido a la gran cantidad de diversos colores. El precio de venta de esta pintura es muy caro, es hasta millones de dólares. ¿Cuál es la historia de la pintura? Tamayo fue influenciado por otro artista llamado María Izquierdo, que le enseñó la precisión en sus opciones de color. María Izquierdo le gustaba la singularidad dentro de una pintura, por lo que utilizó variedad de colores inusuales para sus pinturas. ¿Cuándo se hizo la pintura? La pintura fue hecha en 1970. Esta pintura estaba en proceso de ser creada durante el expresionismo abstracto y la era del arte pop. Rufinho Tamayo fue catalogado como artista abstracto, lo cual tiene sentido considerando el periodo de tiempo. ¿Dónde se hizo la pintura? ¿Dónde está el cuadro ahora? La pintura se hizo en su ciudad natal, Oaxaca, en México. Luego la pintura fue transferida a un almacén en Houston. Entonces la pintura fue robada del almacén entre 1980 a 1990. En 2003, una mujer encontró la pintura en un basurero en Manhattan. ¿Por qué esta pintura es significativa para mí? Lo que descubrí a través de la investigación adicional es que esta pintura se ve generalmente para contener una figura femenina, un varón y una figura de andrógeno en medio. Por eso se llama Tres personajes. Creo que uso colores únicos para pintarlos para mostrar la singularidad del pueblo mexicano en comparación con el mundo. ¿Cómo se hizo la pintura? Esta pintura presenta la superficie áspera de la pintura de Tamayo, que fue alcanzada mezclando la harina y el polvo de mármol de tierra en la pintura. Fue pintada en un lienzo que era. Él utilizó principalmente la pintura púrpura, amarilla, roja, negra y gris que fue mezclada con la harina y el mármol. Gracias por escuchar la presentación y que los tres personajes de Rufinho Tamayo vivan para siempre.